8.000 millones de toneladas de desechos plásticos flotan actualmente en los océanos, convirtiendo las aguas globales en una necrópolis de dimensiones colosales. ¿Por qué este desastre ecológico masivo se considera ahora una oportunidad para la obtención de recursos industriales? A primera vista, la acumulación de detritos parece un problema terminal para el ecosistema marino, pero en realidad, la aplicación de garras hidráulicas de alta potencia y sistemas de escaneo láser permite procesar este material contaminado hasta convertirlo en una materia prima estéril. Este proceso de transformación técnica comienza con la recuperación de materiales en entornos de alta complejidad operativa. Cada año, una cifra superior a los 20 millones de toneladas de residuos llega a las corrientes oceánicas, donde el plástico representa aproximadamente el 80% del volumen total. Se trata de un compuesto químico diseñado para la máxima durabilidad, capaz de permanecer inalterado bajo la superficie durante varios siglos. Estas acumulaciones se concentran en zonas específicas del planeta, integrándose de forma perjudicial en los ciclos biológicos de las especies marinas. Pero esto es solo el comienzo. Para contrarrestar este flujo constante, el desarrollo de ingeniería naval ha dado paso a embarcaciones especializadas que funcionan como complejos industriales de limpieza en movimiento. Estas máquinas operan en regiones críticas, con un enfoque principal en el Giro del Pacífico Norte, donde actúan mediante mecanismos de captura a gran escala. Se puede notar cómo dos brazos mecánicos de accionamiento hidráulico se despliegan desde el casco, extendiéndose hacia el exterior para cubrir la superficie del agua en un patrón de abanico de gran amplitud. El equipo separa gradualmente los desechos mediante la acción combinada de redes de acero reforzado y sistemas de cintas transportadoras fabricadas en acero inoxidable. La estructura metálica de los transportadores se sumerge y emerge rítmicamente, elevando garrafas y fragmentos de redes de pesca hacia las bodegas de procesamiento. 10 toneladas de una mezcla compuesta por plásticos degradados y restos biológicos pueden ser recolectadas en una sola maniobra de limpieza. Estas operaciones se ejecutan con una duración de entre 8 y 10 horas de actividad ininterrumpida, manteniendo una presión constante sobre las zonas de acumulación. Se ve cómo los sistemas de filtrado retienen los sólidos mientras el agua es evacuada de regreso al mar a través de rejillas de alta densidad. El proceso solo está cobrando fuerza. La estabilidad de la embarcación frente al oleaje permite que los brazos hidráulicos mantengan su posición exacta, garantizando que el barrido sea uniforme y que ningún fragmento de gran tamaño escape a la succión de los transportadores. La resistencia del plástico ante la degradación natural es precisamente lo que permite su recuperación mecánica después de años de exposición a la salinidad. En esta etapa no termina la intervención técnica, ya que la clasificación inicial a bordo es fundamental para el éxito de la cadena de suministro posterior. Se puede observar cómo los sensores ópticos identifican la densidad de los materiales recogidos, separando polímeros de diferentes categorías mediante ráfagas de aire comprimido y separadores mecánicos. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la logística necesaria para mantener estos buques operativos en alta mar durante semanas, lejos de cualquier puerto de descarga. 8 o 10 horas de recolección continua saturan los compartimentos de almacenamiento primario, obligando a una gestión de carga precisa para no comprometer la flotabilidad del navío. Los operarios supervisan el movimiento de las garras, que se desplazan con el siseo constante de los fluidos hidráulicos bajo alta presión. El material acumulado se comprime mediante prensas industriales para reducir su volumen, facilitando el transporte de miles de kilogramos de residuos hacia las plantas de tratamiento en tierra firme. El flujo de desechos recuperados se prepara así para su transformación química definitiva, cerrando el ciclo de limpieza en el ambiente marino. 1000 libras es el peso aproximado de cada uno de los baldes de acero en forma de concha que equipan a las excavadoras pesadas encargadas de intervenir en los cauces fluviales. ¿Por qué no se espera a que los desechos alcancen el océano abierto para recolectarlos?
A primera vista, la inmensidad del mar parece el escenario principal, pero en realidad una cantidad masiva de residuos queda atrapada mucho antes en ríos y canales, formando barreras densas que detienen el flujo natural del agua. Si estos desechos no se extraen en las vías fluviales, terminan fragmentándose y asfixiando ecosistemas completos antes de tocar agua salada. Las máquinas montadas sobre camiones basculantes hunden sus herramientas profundamente, desgarrando la superficie para extraer mezclas pesadas de sacos, neumáticos viejos y ramas. Se puede notar cómo el equipo eleva el brazo mecánico con el siseo de la hidráulica, retirando hasta 1000 libras de detritos en cada maniobra individual. Más adelante se complica. La potencia de los motores a diésel permite que una sola cuadrilla limpie segmentos de cientos de pies de longitud en cuestión de pocas horas. Este método de extracción mecánica resulta 10 veces más rápido que cualquier esfuerzo manual realizado por operarios a pie de orilla. Se ve como el metal del balde se cierra con fuerza sobre la masa de basura, mientras el lodo escurre de vuelta al cauce. El proceso solo está cobrando fuerza. El estruendo constante de la maquinaria marca el inicio de una limpieza sistemática en medio del desorden ambiental. Embarcaciones especializadas, diseñadas con el propósito exclusivo de mover esta carga indeseada, reciben los residuos para transportarlos hacia la costa. Parece un proceso simple de navegación, pero en realidad estas barcazas compactas deben equilibrar hasta 5 toneladas de material durante turnos de 8 horas de trabajo ininterrumpido. El equipo avanza gradualmente hacia el puerto de descarga mientras la carga se asienta en la cubierta. En esta etapa no termina. Transportadores hidráulicos descargan la montaña de lixo acumulada directamente en la zona de recepción de la planta de tratamiento. Se puede notar cómo la masa confusa de plásticos, metales y madera se desliza por las rampas hasta formar una pila heterogénea cubierta de lodo orgánico y algas marinas. Todo se vuelve más complejo. El objetivo principal ahora es realizar la discriminación entre los materiales con valor económico y los elementos peligrosos. Trabajadores equipados con protección realizan una inspección visual rápida para interceptar objetos de gran escala que podrían comprometer la integridad de la maquinaria posterior. Redes de acero pesadas y neumáticos de gran tamaño se retiran manualmente antes de que el resto del material sea empujado hacia el sistema de triage industrial. El proceso sigue avanzando. Los residuos restantes son conducidos por cintas transportadoras hacia el núcleo del sistema de clasificación. Un tambor trommel, consistente en un cilindro rotativo de dimensiones gigantescas, actúa como el corazón operativo de esta fase de cribado mecánico. ¿Por qué es necesario que este cilindro gire incesantemente mientras el material avanza por su interior? El movimiento rotatorio permite clasificar los residuos estrictamente por su tamaño físico. Arella, pequeñas conchas y fragmentos diminutos caen a través de las perforaciones del tambor, mientras que los envases y botellas de mayor volumen continúan su trayectoria hacia el extremo opuesto. El flujo de residuos restante se compone ahora principalmente de fibras de nylon y diversos tipos de plásticos que pasan a una correa de clasificación manual. Se ve cómo la visión humana interviene para separar cada categoría de polímero, asegurando que el metal y el vidrio remanentes queden totalmente excluidos. Más adelante se complica. El plástico se aísla de cualquier otro contaminante sólido para garantizar la pureza del material resultante. Los operarios seleccionan los residuos con movimientos precisos mientras la cinta avanza a una velocidad constante bajo iluminación industrial. Transición al siguiente nivel. El material plástico está a punto de ser sometido a un proceso de purificación radical para dejar de ser considerado un desecho. El equipo prepara el cargamento para su transformación en un recurso técnico vital. El material abandona el área de clasificación, pasando a una fase tranquila de procesamiento químico y térmico. 15 metros de longitud pueden llegar a medir los tanques de procesamiento donde el plástico separado enfrenta su mayor desafío: la suciedad microscópica. ¿Por qué es tan crítico eliminar residuos que el ojo humano apenas logra detectar? A primera vista,
El material parece estar listo tras la clasificación inicial, pero estos detritos han permanecido meses o incluso años en el entorno marino, acumulando capas de sal, aceites industriales y colonias bacterianas. Si estos contaminantes permanecen, la estructura química del producto reciclado se vería comprometida, por lo que el material debe alcanzar un estado de limpieza quirúrgica antes de cualquier otra transformación. El plástico se vierte mecánicamente en el interior de tanques de lavado profundo, donde ejes rotativos de acero generan un flujo turbulento y violento de forma constante. Se puede notar cómo las aspas giran incesantemente, creando una fricción mecánica que raspa la suciedad incrustada en la superficie de cada fragmento. Este equipo funciona gradualmente como una maquinaria de lavado de alta potencia, pero la acción del agua a temperatura ambiente resulta insuficiente para los estándares requeridos. Más adelante se complica. 160 a 180 grados Fahrenheit es el rango exacto en el que la temperatura del agua se estabiliza dentro de las instalaciones más avanzadas del sector. Este calor intenso se combina con agentes de limpieza químicos específicos para disolver las trazas de sal y los aceites más persistentes, neutralizando cualquier tipo de contaminante biológico. Durante un periodo que oscila entre los 15 y los 30 minutos, el plástico es bombardeado por este tratamiento térmico y químico sin descanso. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve cómo el material abandona el baño caliente para pasar inmediatamente a un lavador de tambor que gira a alta velocidad de manera continua. El equipo dispara chorros de agua a alta presión desde múltiples ángulos para desalojar cualquier grano de arena o partícula sólida que haya logrado resistir las etapas previas. Pero la limpieza no resuelve el problema de la mezcla de polímeros diferentes que aún conviven en el flujo. Todo se vuelve más complejo. La física simple ofrece la solución definitiva mediante el uso de tanques de flotación industrial, donde la densidad relativa decide el destino de cada fragmento individual. A primera vista, la mezcla parece uniforme, pero en realidad, la gravedad y las propiedades del material actúan como un filtro absoluto. El plástico de tipo tereftalato de polietileno, conocido comúnmente como PET y utilizado en botellas, se hunde hasta el fondo, mientras que otros tipos de polímeros más ligeros se mantienen flotando en la superficie. Se puede notar cómo el sistema realiza una separación perfecta sin la intervención de operarios humanos. Y esto no es el límite. 170 grados Fahrenheit es la temperatura del aire caliente que impacta sobre el material limpio para eliminar cualquier rastro de humedad residual. Mientras el plástico se seca, sistemas especializados de ozono entran en funcionamiento para eliminar mediante oxidación cualquier olor orgánico que pudiera haber quedado atrapado. Se ve cómo el equipo procesa los fragmentos hasta que el aroma del pantano o del mar desaparece por completo. El metal de los conductos expulsa el aire mientras el material alcanza su estado de pureza final. El flujo procesado abandona esta fase, convertido en materia prima libre de impurezas y listo para la transformación posterior. 2.000 libras de plástico. Esa es la cantidad mínima que un granulador de alta velocidad puede procesar en apenas 60 minutos. ¿Por qué es necesario reducir envases perfectamente limpios a fragmentos tan pequeños? A simple vista, el volumen de las botellas parece manejable para cualquier proceso industrial. Pero sin esta fragmentación uniforme, el consumo energético en las etapas posteriores se dispararía, haciendo que la recuperación del material fuera económicamente inviable y técnicamente ineficiente. Las botellas se introducen en una cámara de granulación donde cientos de cuchillas de aleación metálica giran a varios miles de revoluciones por minuto. Se puede notar cómo los envases desaparecen de forma instantánea bajo el impacto de los filos, convirtiéndose en piezas minúsculas denominadas copos. El proceso solo está cobrando fuerza. El equipo tritura entre 2.000 y 3.000 libras de material cada hora, transformando una acumulación voluminosa de recipientes en un flujo constante de confeti plástico que se desliza por los conductos internos. Esta reducción de tamaño es fundamental para la eficiencia del sistema térmico.
Parece un proceso simple de destrucción, pero en realidad permite que el plástico se funda con mayor rapidez, lo que genera un ahorro de hasta el 40% de energía en las fases que aguardan más adelante. Se ve cómo el material granulado adquiere una homogeneidad física que facilita su transporte neumático hacia las estaciones de inspección. Pero esto es solo el comienzo. Incluso tras los ciclos de lavado previos, todavía pueden persistir elementos intrusos dentro de la mezcla. Un fragmento de madera o una partícula de plástico con una coloración incorrecta tienen el potencial de comprometer la integridad estructural del producto final. Todo se vuelve más complejo. Sensores ópticos y láseres de alta velocidad analizan ahora cada floco de manera individual mientras caen en una cascada continua frente a los lentes de detección. La cámara se desliza a lo largo del flujo de partículas, donde el sistema realiza análisis químicos y cromáticos en apenas milésimos de segundo. Si el computador identifica una impureza, como un trozo de metal microscópico o un polímero de un color no deseado, activa de inmediato un mecanismo de respuesta neumática. Un chorro de aire comprimido, disparado con la exactitud de un tirador de élite, golpea la partícula defectuosa para desviarla del trayecto principal. Transición al siguiente nivel. Más de 1000 partículas son procesadas por segundo en una sola unidad de separación, manteniendo una precisión que supera el 95% de efectividad. El equipo separa gradualmente los elementos contaminantes sin alterar la trayectoria de los copos vecinos que sí cumplen con los estándares de calidad. Se puede notar la limpieza del flujo resultante, que representa el orden absoluto tras la fragmentación mecánica inicial. En esta etapa no termina. Los fragmentos de plástico que han superado el filtrado entran ahora en una unidad de extrusión de dimensiones masivas. Dentro de este cilindro de acero, la temperatura se eleva de forma controlada hasta alcanzar los 520 grados Fahrenheit. El equipo gradualmente somete al material a este calor extremo para forzar un cambio de estado físico. El plástico abandona su rigidez sólida y entra en una fase de vertido fluido, preparándose para ser moldeado nuevamente bajo parámetros industriales estrictos. El material avanza por la cadena de producción hacia su configuración definitiva. 480 grados Fahrenheit es la temperatura exacta a la cual el plástico sólido se rinde finalmente ante el calor y se liquefase por completo. El material pierde su rigidez estructural para transformarse en una pasta viscosa y brillante que fluye con la densidad de la lava. ¿Por qué es necesario este cambio de estado físico tan extremo antes de formar el envase? El plástico en estado sólido no podría ser filtrado ni moldeado con la precisión que requiere la industria moderna, por lo que la licuefacción permite una purificación absoluta a nivel molecular. Un parafuso rotativo gigante de acero reforzado empuja esta masa plástica hacia adelante con una presión constante y uniforme. Se puede notar cómo la mezcla es forzada a atravesar pantallas de metal ultra finas que actúan como un último filtro de seguridad. Estas mallas metálicas capturan cualquier rastro de contaminación o partícula extraña que haya logrado evadir la vigilancia previa de los sensores láser. El proceso solo está cobrando fuerza. Tras cruzar este tamiz, el plástico purificado es conducido hacia un sistema de corte sumergido, donde se secciona bajo el agua en millones de pequeñas esferas uniformes conocidas como pellets. Estos gránulos microscópicos representan la semilla técnica de la nueva vida del material procesado. Pero esto es solo el comienzo, pues en este punto todavía no existe una botella funcional. Es imperativo crear primero lo que los ingenieros denominan el embrión del envase. Los pellets se someten a un segundo ciclo de calentamiento intenso hasta alcanzar nuevamente los 480 grados Fahrenheit, para ser inyectados con fuerza en moldes de acero de alta precisión. El resultado de esta operación no es un contenedor de gran volumen, sino una pieza técnica llamada preforma. Se ve cómo emerge un pequeño tubo de paredes extremadamente gruesas, cuya apariencia recuerda a un tubo de ensayo de laboratorio,
pero que ya integra en su parte superior la rosca definitiva para la tapa. Esta forma compacta resulta una solución de ingeniería genial. A primera vista, producir una pieza tan pequeña parece un paso redundante, pero en realidad, su diseño permite optimizar el almacenamiento de manera radical. El equipo puede transportar millones de estas futuras botellas en un espacio físico muy reducido, enviándolas de forma eficiente hacia su destino final de soplado. Las preformas poseen una estructura física robusta, calculada milimétricamente para soportar el estrés mecánico de la siguiente y última etapa de la metamorfosis industrial. Todo se vuelve más complejo en esta fase, donde el pequeño tubo macizo se convierte finalmente en el producto de consumo que todos reconocen en los estantes. Las preformas se calientan una vez más hasta que sus paredes se vuelven macias y altamente flexibles, adquiriendo una consistencia similar a la de la borracha caliente bajo tensión. La cámara se desliza hacia el interior de la máquina de moldaje por soplo, donde la física aplicada ejecuta un despliegue de potencia controlada. Aire comprimido de alta presión es inyectado de forma violenta y súbita dentro del tubo calentado. El plástico se estira de manera instantánea, expandiéndose entre 4 y 5 veces su dimensión original en una fracción de segundo. El material se presiona con fuerza contra las paredes fras del molde de metal, adoptando su geometría final de forma permanente. Transición al siguiente nivel. En meros segundos, lo que antes era un tubo denso y pequeño se estabiliza térmicamente. El plástico se enfría al contacto con el molde, fijando la transparencia y la rigidez necesaria para contener líquidos bajo presión. El material abandona la matriz metálica, pasando a una fase tranquila de inspección y paletizado. Milhares de recipientes emergem das linhas de produção automatizadas em intervalos de milissegundos, consolidando uma taxa de erro estatisticamente inexistente. Porque a rapidez del processo não compromete a integridade estrutural de cada unidade. A primera vista, el ritmo frenético sugeriría una pérdida de control, pero en realidad, la sincronización entre el soplado y el enfriamiento es absoluta. Tan pronto como el material abandona la cavidad del molde, todavía conservando un calor residual que lo hace vulnerable a la deformación, ingresa en una cámara de enfriamiento rápido. Aquí, corrientes de aire controlado bloquean la geometría de forma instantánea. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo un conjunto de láseres y cámaras de ultra alta resolución escanea cada milímetro de la superficie translúcida. El equipo busca sistemáticamente microfisuras internas, burbujas de aire microscópicas o cualquier desviación mínima en el espesor de las paredes laterales. Para aquellas unidades destinadas al envasado de productos de consumo humano, se integran protocolos de análisis químico adicionales que descartan la presencia de cualquier residuo molecular nocivo. Más adelante se complica. Solo los ejemplares que superan este escrutinio de nivel militar son transferidos a la sección de paletizado. Brazos robóticos articulados apilan miles de unidades con una precisión de décimas de milímetro, organizando paletes completos destinados a la distribución logística. Esta secuencia técnica tuvo su origen en una realidad física devastadora. 8.000 millones de toneladas de residuos plásticos que comprometen la biosfera marina. Parece un ciclo irreversible de degradación ambiental, pero en este punto, la materia prima ha completado su metamorfosis total. Todo se vuelve más complejo. Ante el registro técnico, se despliegan ahora filas interminables de envases estériles y geométricamente perfectos, listos para su reintegración en la cadena de consumo. Lo que anteriormente constituía un desecho tóxico recuperado de las corrientes del Pacífico, ha sido sometido a un proceso de purificación mediante energía térmica, filtración hídrica y tecnología lumínica de precisión. El polímero renace como un recurso técnico de alto valor industrial. Se ve cómo la ingeniería de procesos aplicada permite cerrar el ciclo de vida del material, transformando fallos de gestión ambiental en soluciones productivas sostenibles. Transición al siguiente nivel.
La operación industrial demuestra que la aplicación de parámetros técnicos rigurosos y voluntad de ejecución permite la recuperación sistemática de recursos. El entorno oceánico experimenta una reducción en la presión de contaminantes, mientras la industria moderna aplica el principio de transformación total de la materia. El material procesado abandona las instalaciones cumpliendo con los estándares de calidad más exigentes del sector. Si el Estado de California se considerara una entidad nacional independiente, por su volumen de producción y gestión, ocuparía la quinta posición en la escala económica global. La fase de transformación actual concluye, permitiendo que el flujo de materiales reciclados se desplace hacia su siguiente destino en el mercado internacional. 3.500.000.000.000 de dólares. Esa es la riqueza que ostenta la mayor economía del mundo. Un gigante que amalgama infraestructuras de concreto con una agricultura extensiva. ¿Para qué movilizar recursos tecnológicos sin precedentes hacia el borde del litoral? A primera vista, la abundancia financiera parecería suficiente para sostener cualquier sistema, pero la realidad técnica es que este territorio se enfrenta a la peor sequía registrada en los últimos 1.200 años. La escasez extrema ha provocado que los caudales fluviales disminuyan hasta niveles críticos y que el manto de nieve de las cordilleras se desvanezca por completo. La ingeniería moderna responde ante este colapso con el diseño de procesos para transformar el agua del Océano Pacífico en un recurso apto para el consumo humano. Pero esto es solo el comienzo. Se requiere el uso de presiones mecánicas extremas y sistemas de filtración de alta gama para revertir las condiciones naturales y estabilizar el suministro hídrico de toda la región. 1/3 de los vegetales y 2/3 de las frutas y frutos secos que abastecen a la nación se producen en este suelo. El motor agrícola opera bajo un esquema de consumo intensivo, donde la actividad de siembra y cosecha absorbe el 80% del total de agua disponible en el estado. El ciclo de abastecimiento tradicional dependía de la Sierra Nevada, una formación montañosa que almacenaba nieve durante la estación invernal para liberarla gradualmente en el verano. La nieve se ha reducido de forma drástica, provocando que los reservorios estratégicos de Shasta y Oroville desciendan hasta alcanzar apenas el 40% de su capacidad total. Más adelante se complica. La tierra fértil pierde su cohesión estructural y se fragmenta en partículas de polvo rojo debido a la deshidratación del sustrato. Se puede notar cómo la superficie del suelo se agrieta mientras la tecnología busca soluciones en la masa salina del oeste. La ingeniería proyecta un sistema de arterias industriales compuesto por conducciones colosales de acero al carbono y polietileno de alta densidad. Estas estructuras poseen diámetros de entre 2 y 3 metros, dimensiones que permiten teóricamente el tránsito de un vehículo en su interior. Las tuberías operan como fortalezas submarinas diseñadas para contrarrestar la corrosión química del cloruro de sodio y la presión hidrostática de las profundidades. El proceso solo está cobrando fuerza. Las paredes de los conductos deben soportar el impacto constante de la energía cinética de las olas que golpean la línea de costa sin interrupción. Grúas de alta capacidad ejecutan el descenso de secciones de tubería que alcanzan decenas de metros de longitud. Se ve cómo la maquinaria pesada posiciona estas piezas de acero sobre el lecho marino con una precisión milimétrica mediante sistemas de control de carga. La instalación demanda una logística de rigor militar para asegurar la estanqueidad y la fijación de cada módulo frente a las corrientes submarinas. El equipo especializado monitorea el acoplamiento de las juntas mientras los buzos industriales supervisan la nivelación del fondo marino. Transición al siguiente nivel. Cada segmento se asegura mediante pernos de alta resistencia y sellos elastoméricos que impiden la infiltración de sedimentos externos. Sistemas hidráulicos ajustan la tensión de los cables de acero que sostienen la estructura durante el sumergimiento lento de los componentes. Se puede notar la vibración de los motores de los guindastes mientras la pluma se inclina para depositar el peso en la ubicación coordinada por satélite.
El acero se posa en una capa uniforme sobre la arena preparada, estableciendo la base de la toma de agua. Este despliegue de infraestructura pesada constituye la primera fase de una cadena de procesamiento que pretende extraer miles de galones de agua salada por minuto. La etapa de captación establece los cimientos para el posterior tratamiento de desalinización a alta presión. El material se marcha más allá por la cadena, consolidando la conexión entre el océano y la red de distribución terrestre. 63 centímetros. Ese es el diámetro exacto de una sola tubería que, a pesar de su tamaño moderado en comparación con las líneas principales, posee una capacidad de succión de 15 millones de litros de agua cada día. ¿Por qué es tan crítica la precisión milimétrica en el ensamblaje de estos conductos submarinos? Una sola falla en la integridad estructural comprometería toda la operación de suministro. Los operarios y la maquinaria pesada concentran sus esfuerzos en unir cada sección mediante juntas de alta presión y soldaduras selladas con total hermeticidad, eliminando cualquier margen de error. Pero esto es solo el comienzo. Un fallo por fuga en este entorno resultaría catastrófico para la infraestructura costera. Estructuras de acero masivas y anclas profundamente clavadas en el lecho marino aseguran las tuberías contra la fuerza de las corrientes oceánicas. Se puede notar cómo estas piezas metálicas estabilizan lo que técnicamente funcionan como gargantas artificiales para el flujo de recursos. 10.000 litros de agua ingresan por minuto en una torrente ininterrumpida, impulsada por bombas de alta potencia que contrarrestan la gravedad para trasladar el fluido desde las profundidades hasta la superficie firme. Más adelante se complica. El equipo succiona el agua directamente del entorno natural, lo que introduce un desafío mecánico inmediato. A primera vista, el agua parece un recurso uniforme, pero en realidad, el océano es un entorno biológicamente denso. El líquido que atraviesa los conductos en esta etapa inicial es una mezcla caótica compuesta por algas, sedimentos de arena, medusas, crustáceos y peces de pequeño tamaño. Se ve cómo la materia orgánica flota en suspensión dentro del flujo bruto, lejos de la transparencia del agua potable final. Si esta composición alcanzara las bombas de alta precisión, los componentes internos se destruirían por abrasión u obstrucción en pocos minutos. Todo se vuelve más complejo. Por esta razón, el sistema implementa una fase de tratamiento inicial basada en una barrera física de gran escala. Centenas de metros mar adentro, justo en las bocas de entrada de las tuberías, se instalan rejillas y pantallas de acero macizo con funciones de filtrado selectivo. El equipo gradualmente bloquea los detritos de gran volumen y la fauna marina, impidiendo que cualquier elemento que supere los 4,5 milímetros de espesor ingrese al circuito. Esta primera línea de defensa mecánica opera de forma constante, protegiendo tanto la integridad de los álabes de las bombas como la estabilidad del ecosistema circundante. Transición al siguiente nivel. El flujo atraviesa las mallas metálicas mientras la velocidad del agua se mantiene controlada para evitar turbulencias excesivas. Incluso después de completar esta triaje mecánica, el proceso de purificación apenas ha superado su obstáculo más visible. Las partículas finas y los microorganismos continúan su trayecto por la red de acero hacia la siguiente estación. El material se marcha más allá por la cadena de procesamiento técnico. Milímetros de espesura. Esa es la dimensión de los sedimentos que forman un ejército invisible dentro del flujo de agua tras la fase inicial. La arena fina, el lodo denso y diversas partículas en suspensión generan una turbidez constante que representa un peligro crítico para las membranas sensibles instaladas en las etapas posteriores del sistema. ¿Por qué se utiliza la gravedad como herramienta de limpieza principal en una instalación de tan alta tecnología? El uso de este principio físico permite que el agua sea vertida en tanques de filtración de dimensiones gigantescas, donde capas de arena seleccionada operan como un tamiz natural. El líquido desciende lentamente a través de los espacios minúsculos situados entre los granos de arena,
mientras que las impurezas quedan atrapadas en la estructura granular. Se puede notar cómo la arena suja se extrae de forma mecánica para ser lavada y reintegrada al ciclo operativo sin interrupciones. Pero esto es solo el comienzo. La batalla por alcanzar la pureza total enfrenta un obstáculo mayor, ya que existen partículas con dimensiones tan reducidas que superan la capacidad de retención de la arena convencional. Menos de 1/10 del grosor de un cabello humano es la medida de estas partículas microscópicas que logran evadir los filtros físicos. Para capturar estos elementos invisibles, la ingeniería química entra en funcionamiento mediante el uso de tanques de floculación. Pás gigantescas agitan el agua de manera incesante mientras se inyectan coagulantes específicos, como el cloreto férrico, en el flujo principal. Se ve cómo el coagulante actúa de forma similar a un imán, atrayendo la suciedad invisible y la polvareda fina para forzarlas a agruparse en estructuras denominadas flocos. Más adelante se complica. Lo que anteriormente era una presencia imperceptible adquiere peso y volumen, hundiéndose hacia el fondo del tanque en forma de lodo espeso y dejando el agua superior con una claridad significativamente mayor. A primera vista, el agua parece purificada tras retirar la vida biológica, la arena y el polvo, pero en realidad el componente más peligroso permanece disuelto en la mezcla. El 3,5% de salinidad convierte este recurso en un elemento letal tanto para el consumo humano como para los sistemas de riego agrícola. El proceso solo está cobrando fuerza al entrar en el núcleo del sistema de desalinización. El equipo debe ahora aplicar una fuerza física capaz de desafiar la estructura molecular del agua para separar el sodio del líquido elemento. Cilindros densos de fibras comprimidas forman la última línea de defensa conocida como filtros de cartucho antes de enfrentar el desafío del salitre. Estos dispositivos capturan cualquier residuo que oscile entre 1 y 5 micrones de tamaño, actuando como una guardia de honor técnica. Existe una obsesión absoluta por la limpieza en esta etapa, garantizando que ninguna partícula sólida logre entrar en contacto con el componente más costoso y delicado de toda la planta industrial. Todo se vuelve más complejo. Las membranas de ósmosis reversa representan el punto exacto donde la ingeniería mecánica se encuentra con los principios de la física cuántica. Los iones de sodio y cloro mantienen una unión extremadamente fuerte con las moléculas de agua mediante fuerzas electrostáticas constantes. La cámara se desliza a lo largo de los recipientes de presión donde el agua es forzada a atravesar estas capas sintéticas bajo condiciones extremas. Se puede notar cómo el sistema monitorea la presión para romper el vínculo entre el mineral y el solvente. El material se marcha más allá por la cadena de procesamiento hacia su transformación final. 60 bar de presión. Esta es la fuerza mecánica necesaria para fracturar la unión química entre el agua y la sal. ¿Por qué se requiere una potencia tan extrema en un proceso que parece una simple filtración? A primera vista, la separación de elementos podría parecer una tarea de baja energía, mas en realidad, el enlace iónico del océano resiste cualquier intento superficial de división. Las bombas centrífugas de alta potencia inician su rotación emitiendo un zumbido profundo de baja frecuencia que se transmite a través de las placas de acero del suelo. Se puede notar cómo el equipo gradualmente incrementa las revoluciones, empujando el fluido con una violencia técnica contra las membranas semipermeables instaladas en los bastidores. Pero esto es solo el comienzo. 60 veces la presión atmosférica estándar de la Tierra recae sobre cada centímetro cuadrado de la superficie de filtrado. Para comprender la magnitud de esta carga, se puede visualizar el peso de un elefante concentrado exclusivamente sobre la uña de un pulgar humano. Bajo esta compresión absoluta, el líquido no posee alternativa física y es obligado a atravesar la membrana. Los poros del material sintético son tan reducidos que únicamente las moléculas puras de hidrógeno y oxígeno logran cruzar la barrera. El sodio y el cloro, al ser elementos más voluminosos y poseer carga eléctrica,
resultan bloqueados y repelidos instantáneamente. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve cómo el sistema actúa como una auténtica criba molecular de alta precisión. Por un conducto de salida emerge una salmoura densa y concentrada, mientras que por el lado opuesto brotan gotas de agua dulce, despojadas por la fuerza de su entorno salino original. Sin embargo, bajo los estándares técnicos de la zona de California, este nivel de pureza no se considera suficiente para el consumo humano o el riego especializado. La sustancia debe someterse a un segundo estadio de ósmosis inversa. Todo se vuelve más complejo. Esta etapa adicional utiliza membranas con un entramado aún más cerrado y exigente. El objetivo técnico es eliminar los elementos más persistentes, como el boro y los iones residuales que lograron evadir el primer filtro. El resultado de esta doble operación es un permeado con una conductividad eléctrica que roza el cero absoluto, transformando el desorden químico del mar en una estructura líquida organizada. Más adelante se complica. Millones de litros de este líquido de alta pureza se acumulan en los depósitos de la costa, situados exactamente al nivel del mar, pero el problema se desplaza ahora hacia la logística de la distribución masiva. Las extensiones agrícolas y los núcleos urbanos en expansión se localizan a cientos de kilómetros hacia el interior del continente. En esta etapa no termina. El relieve geográfico presenta una barrera natural compuesta por extensas cadenas de montañas que protegen los valles interiores. 7.000 metros de desnivel y distancia separan el origen del destino, convirtiendo el desafío en una cuestión de ingeniería civil a gran escala. Mover un volumen equivalente a un río completo requiere una infraestructura sin precedentes en la historia moderna. El proyecto hidroviario estatal utiliza el Acueducto de California como su arteria principal de transporte. Transición al siguiente nivel. 700 kilómetros de hormigón armado conforman este río artificial que atraviesa el desierto con una trayectoria rectilínea. La cámara se desliza a lo largo de esta estructura que funciona como una red vascular de concreto, conectando el agua desmineralizada con los puntos de consumo críticos del sur árido. El equipo monitorea el flujo constante, pero un obstáculo de proporciones titánicas interrumpe la progresión natural del líquido. Las montañas de Tehachapi se elevan como un muro infranqueable en la ruta hacia el valle. La física elemental dicta que el agua no asciende por pendientes montañosas de forma autónoma. Para vencer la gravedad y la resistencia del terreno, los ingenieros diseñaron y ejecutaron la construcción de una estación de bombeo de dimensiones industriales. El material se prepara para ser elevado a alturas considerables mediante la acción de rotores gigantescos que desafían la topografía regional. El flujo se encamina hacia los potentes mecanismos de succión que darán inicio al ascenso vertical. 600 metros de altura vertical. Essa é a distância exata que a coluna de água deve vencer em um único impulso para atravessar as montanhas. Por que se requer uma infraestrutura tão massiva para mover um recurso que a natureza suele distribuir por sí sola? A primera vista, la gravedad debería ser una aliada, pero en esta región, la geografía obliga a desafiar las leyes de la física para evitar el colapso hídrico, elevando el caudal hasta el equivalente al piso 150 de un rascacielos. Pero esto es solo el comienzo. La estación de bombeo Edmonton opera como el corazón de este sistema, siendo la instalación más potente de su clase en todo el planeta. Se puede notar cómo los motores eléctricos de dimensiones colosales, donde cada unidad iguala el volumen de una casa-habitación, generan la fuerza necesaria para desplazar miles de toneladas de líquido cuesta arriba. El costo operativo se traduce en miles de millones de dólares debido a un consumo energético masivo. El equipo empuja una mezcla de nieve derretida y agua oceánica procesada que, una vez en la cima, fluye por gravedad hacia el valle central. Allí, el desierto se transforma en campos de lechuga y huertos de almendras. Todo se vuelve más complejo. Bombear agua de mar y transportarla sobre cordilleras enteras supone una carga económica extrema. Parece un proceso simple de distribución, pero en realidad
la búsqueda de fuentes alternativas ha llevado a explorar lo que corre directamente bajo el suelo urbano. En la estrategia contra la sequía, la administración ha determinado que no existe el desperdicio, sino recursos mal gestionados. Transición al siguiente nivel. El reciclaje de aguas residuales se presenta ahora como la frontera final de la eficiencia técnica, convirtiendo el flujo de los alcantarillados en agua potable. La cámara se desliza a lo largo de los conductos subterráneos oscuros, donde cada descarga doméstica, sumidero o drenaje industrial, alimenta un caudal tóxico constante. Al llegar a la planta de tratamiento, el flujo es una mezcla densa de detritos, papel, plástico, ramas, arena y lodo. Más adelante se complica. La fase inicial de procesamiento es mecánica y de una naturaleza bruta. Grades de acero inoxidable interceptan los desechos sólidos de mayor tamaño, funcionando como retenedores rígidos que filtran trapos y materiales plásticos del flujo principal. Se ve cómo la corriente se dirige después hacia los tanques de sedimentación primaria para la siguiente operación. El proceso solo está cobrando fuerza. En estos depósitos, la física actúa para separar los componentes por densidad mediante la reducción de la velocidad del fluido. La materia orgánica pesada, restos de alimentos y papel se hunden gradualmente hacia el fondo, mientras que las grasas y aceites flotan en la superficie para ser retirados por raspadores mecánicos. Aunque los sólidos han sido eliminados, el líquido permanece oscuro y cargado de elementos disueltos. Y esto no es el límite. Los tanques de aireación introducen oxígeno de forma turbulenta para generar un entorno biológico altamente activo. Se puede notar cómo el burbujeo constante despierta a miles de millones de microorganismos que actúan como trabajadores invisibles dentro de la planta. Estos agentes biológicos procesan y digieren la materia orgánica y la suciedad que ningún sistema puramente mecánico podría descomponer. El material orgánico se transforma mediante este metabolismo acelerado, mientras el agua sigue su curso por las etapas de purificación. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento. El flujo de agua purificada se prepara para los protocolos de filtración más estrictos del sistema. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad. Así, el ciclo de recuperación hídrica avanza hacia su etapa final de seguridad. El material abandona los tanques biológicos, pasando a una fase tranquila. 2 milímetros. Ese es el diámetro aproximado de los poros en las membranas de microfiltración que reciben el flujo tras el tratamiento biológico. Una vez que las bacterias han completado la descomposición de la materia orgánica, el líquido se somete a un proceso de microfiltración seguido nuevamente por la ósmosis inversa. ¿Por qué se emplea este sistema de alta complejidad técnica 2 veces consecutivas? A primera vista, un solo ciclo podría parecer suficiente para la limpieza superficial, pero en realidad esta tecnología actúa como la barrera de seguridad definitiva para la salud pública. Estas membranas microscópicas bloquean el paso de virus, bacterias, hormonas y restos de productos farmacéuticos. Pero esto es solo el comienzo. El equipo garantiza que absolutamente nada atraviese la barrera física, exceptuando exclusivamente la molécula de agua pura. Se puede notar cómo el líquido emerge de los tubos blancos con un brillo característico, recibiendo el nombre técnico de agua neofita. El proceso solo está cobrando fuerza. Este fluido posee un grado de pureza que supera ampliamente al agua embotellada comercial, o incluso al agua de lluvia captada en entornos naturales. El equipo opera de forma incesante para demostrar que la ingeniería es capaz de eliminar cualquier rastro de la actividad humana previa. Sin embargo, en esta etapa no termina la transformación, ya que nos encontramos ante un fenómeno físico inesperado. Cero minerales es la composición actual del fluido, lo que genera un problema operativo grave. La cámara se desliza a lo largo de los conductos donde el agua de ósmosis inversa se vuelve químicamente agresiva debido a su vacío absoluto de solutos. Si este líquido se inyectara directamente en la red de distribución urbana, comenzaría a disolver el metal de las tuberías
y a corroer toda la infraestructura de la ciudad en cuestión de meses. Más adelante se complica. El agua pura carece totalmente de sabor, ya que el gusto que los seres humanos asocian con la calidad proviene precisamente de las impurezas minerales disueltas. Para corregir esta inestabilidad química, los ingenieros deben introducir elementos de forma controlada. Enormes tanques de acero reciben el flujo para la etapa de remineralización técnica. Se ve cómo los sistemas de dosificación automática reintegran calcio y magnesio en proporciones exactas para estabilizar la mezcla. El equipo ajusta el potencial de hidrógeno hasta alcanzar una neutralidad que sea segura tanto para el consumo de las personas como para la integridad de las tuberías de transporte. Transición al siguiente nivel. Ahora el fluido posee un equilibrio químico perfecto y es impulsado por potentes bombas hacia los depósitos de almacenamiento masivo de la red municipal. 4 veces más alto puede ser el costo de este proceso en comparación con la obtención de agua de fuentes tradicionales. A pesar del precio, este sistema representa una garantía física contra la inestabilidad del clima global. Mientras que los embalses naturales están sujetos a la aleatoriedad de las precipitaciones, esta planta de procesamiento depende exclusivamente de un suministro de energía constante y de la precisión de su ingeniería. Todo se vuelve más complejo. Esta es una fuente de abastecimiento que no se agota por factores meteorológicos externos. Campos verdes y exuberantes se extienden por el Valle Central, donde la producción de alimentos desafía la aridez del entorno gracias a este suministro constante. Se puede notar la transparencia absoluta del agua cristalina al llenar un recipiente de vidrio, reflejando el éxito de la purificación. El proceso ha transformado un recurso que anteriormente fue una ola salina en la costa o incluso aguas residuales, fluyendo por conductos subterráneos. Todo el material ha sido sometido a 60 bares de presión mecánica y forzado a través de mallas microscópicas para su reconstrucción total. El procesamiento posterior solo reforzará su calidad y durabilidad en la red. El material abandona el sistema de tratamiento, pasando a una fase tranquila de distribución final. Así concluye una de las etapas clave de la producción de agua técnica. 750 metros de altitud sobre el nivel del mar es la cota donde la tecnología comienza a sustituir los ciclos naturales en regiones donde la lluvia ha dejado de ser una constante climática. Porque la ingeniería ha decidido intervenir de manera tan radical en el suministro hídrico de California, la respuesta se encuentra en la transformación de la infraestructura hídrica tradicional en un sistema industrial de circuito cerrado. El agua ha dejado de depender exclusivamente de las precipitaciones atmosféricas para convertirse en un producto procesado por maquinaria de alta precisión, garantizando que el Estado no sufra desabastecimiento mientras existan suministros de energía y acero para alimentar las plantas de tratamiento. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el ciclo hídrico artificial se integra en la economía, demostrando que la ingeniosidad humana toma el control total cuando la naturaleza no cumple con su función biológica habitual. Esta es la nueva era del agua, forjada no por nubes, sino por máquinas que operan sin descanso. Se ve como un vehículo atraviesa una estructura suspendida cuya altura casi duplica los 300 metros de la Torre Eiffel. El equipo de transporte no solo cruza sobre el cauce del río, sino que se desplaza literalmente a través de los estratos de nubes bajas debido a la elevación extrema del tablero. Esta es la realidad técnica de la Puente Roahang, una megaestructura inaugurada en septiembre de 2025 que estableció un récord mundial al situar su plataforma de rodamiento a 625 metros de altura sobre el fondo del desfiladeiro. Más adelante se complica. En la cúspide de una de las torres de sustentación, los ingenieros instalaron un habitáculo de cristal diseñado para la observación directa del abismo, desafiando los límites convencionales de la construcción en altura. Para comprender la necesidad técnica de desafiar la gravedad con tales magnitudes, se requiere analizar el terreno escarpado de la provincia de Guizhou, en el oeste de China.
Más del 92% de esta región geográfica está compuesta por formaciones montañosas puntiagudas y planaltos de difícil acceso. 8 ríos principales fragmentan el paisaje, habiendo erosionado valles de tal profundidad que aislaron a millones de habitantes del resto de la civilización durante siglos. El transporte en estas condiciones se define como una confrontación técnica constante contra la orografía, y esto no es el límite. El objetivo estratégico consistía en trazar la vía expresa Liu-Jianlong, una infraestructura de transporte vital para el desarrollo de comunidades periféricas, cuya ruta se encontraba interrumpida por el cañón Huajiang y el río Beipan. A primera vista, la solución parecía evidente, pero los ingenieros se enfrentaron a un dilema estructural de alta complejidad. Solo parece evidente elegir una ruta directa, pero en realidad las opciones disponibles presentaban riesgos operativos severos para la seguridad de la obra. La primera alternativa técnica consistía en situar la carretera en una trayectoria más suave cerca de la cima, pero esto exponía a la estructura a corrientes de aire transversales con velocidades críticas que comprometerían la estabilidad del puente. Todo se vuelve más complejo. La segunda opción técnica implicaba reducir la altura de la plataforma, lo cual parecía una solución más segura en términos de exposición al viento. Pero esta decisión técnica habría forzado el trazado de la carretera a través de estratos geológicos inestables y la perforación de túneles de longitud excesiva. Se puede notar cómo las laderas de estas montañas presentan una alta susceptibilidad a los deslizamientos de tierra masivos ante cualquier intervención mecánica. Los sensores de monitoreo geológico confirmaron que una altura menor aumentaría exponencialmente la probabilidad de fallos estructurales y retrasos logísticos por la inestabilidad del terreno. Transición al siguiente nivel. Así concluye una de las etapas clave de la planificación de esta infraestructura. El acero y el hormigón alcanzan la preparación necesaria para soportar las tensiones de este entorno hostil. La siguiente fase de la obra se prepara para integrar estas decisiones en la estructura física definitiva. El material se marcha más allá por la cadena de montaje y diseño industrial, consolidando la viabilidad de la conexión terrestre sobre el desfiladero. El procesamiento posterior de los datos geográficos solo reforzará la precisión del ensamblaje final de la plataforma suspendida. 2050 pies de altura, esa es la cota exacta donde se ubica la denominada zona de la muerte, a unos 625 metros sobre el nivel del suelo. ¿Por qué elegir un emplazamiento tan extremo para una infraestructura de transporte? Los ingenieros se enfrentaron a una disyuntiva técnica donde cada opción previa presentaba riesgos inaceptables de accidentes, obligándolos a aceptar un desafío supremo en la verticalidad del desfiladeiro. La geografía del lugar presenta la forma de una letra V de proporciones gigantescas, lo que genera un vacío de más de 1.400 metros de distancia entre los bordes de los penascos. Pero esto es solo el comienzo. A esta escala física descomunal, las leyes convencionales de la ingeniería civil dejan de ser operativas. Se puede notar cómo una estructura de viga rígida, incluso siendo la más alta del mundo, terminaría por colapsar bajo su propia masa gravitatoria antes de completarse. El proceso solo está cobrando fuerza. Un puente de arco con la longitud necesaria simplemente no lograría alcanzar el extremo opuesto debido a las limitaciones de los materiales actuales. Ni siquiera los sistemas atirantados de mayor envergadura poseen la resistencia estructural suficiente para salvar semejante abismo de aire. Solo restaba una solución técnica viable para este escenario. Los proyectistas determinaron que la única opción era un puente colgante de vano ultralargo, una cinta compuesta por acero y concreto diseñada para quedar suspendida en el espacio. La teoría aplicada parece simple a primera vista, pero en realidad la ejecución técnica en estas condiciones desafía cualquier estándar previo de construcción. El concepto básico consiste en elevar 2 torres de soporte, tender 2 cables principales de alta resistencia y suspender la superficie de rodadura de ellos. Transición al siguiente nivel.
Nada resulta sencillo cuando la estructura iguala en altura al edificio más alto del planeta, en un entorno geográfico que repele la actividad mecánica humana. Antes de iniciar las fases de elevación hacia el cielo, resultaba imperativo asegurar que la estructura no fuera arrancada de sus puntos de apoyo terrestres. La cimentación de las bases presentó el primer obstáculo con potencial de fallo catastrófico. El suelo en esta región carece de solidez granítica, consistiendo en rocas desgastadas que presentan múltiples grietas invisibles y flujos de aguas subterráneas de comportamiento impredecible. Se ve cómo el equipo de perforación trabaja con una precisión de milímetros para evitar que cualquier error de cálculo provoque el deslizamiento de la torre hacia el abismo profundo. Los ingenieros respondieron mediante el uso de fuerza mecánica bruta, combinada con una precisión de carácter quirúrgico para estabilizar el terreno. Introdujeron 24 estacas de concreto macizo de gran diámetro profundamente en el estrato inferior de la tierra. Estas piezas se encuentran reforzadas con acero de alta ductilidad, diseñado específicamente para absorber y resistir las ondas de choque de terremotos de gran magnitud. Más adelante se complica. La técnica no consistió solamente en edificar sobre la roca, sino en realizar una costura estructural de la torre directamente con la montaña para formar un bloque sólido. El equipo separa gradualmente las fases de carga, entendiendo que un puente colgante depende estrictamente de la integridad de sus anclajes laterales. Estos componentes actúan como el sistema muscular que sostiene la tensión en un esfuerzo de tracción constante de proporciones titánicas. Los anclajes deben ser capaces de soportar y neutralizar la tensión de miles de toneladas de fuerza que tiran de manera ininterrumpida hacia el centro del valle. En el sector de Shengfeng, la respuesta de ingeniería fue la aplicación de masa pura mediante un anclaje de gravedad. Se puede notar la magnitud de la obra al observar el bloque de concreto colosal que posee un volumen total de 164.000 metros cúbicos. Para dimensionar esta escala técnica, esa cantidad de concreto equivale al volumen necesario para llenar decenas de piscinas olímpicas de competición. Todo este material se encuentra compactado en un único cubo masivo e inamovible, incrustado en la ladera de la montaña. Todo se vuelve más complejo. Sin embargo, en el extremo opuesto, situado en Guanling, las condiciones naturales obligaron a cambiar la estrategia de diseño. Aunque existía una montaña escarpada situada detrás de la posición de la torre, no había espacio de terreno plano disponible para asentar un bloque de concreto de tales dimensiones. La superficie útil para la construcción era inexistente en esa zona del relieve. Ante la imposibilidad de edificar sobre la superficie montañosa, los ingenieros decidieron realizar la construcción en el interior de la propia formación rocosa. Optaron por la ejecución de un anclaje de túnel, excavando a gran profundidad para asegurar la estabilidad. La transformación posterior solo reforzará su calidad y durabilidad. 9.000 toneladas de peso sostienen cada uno de los dos cables principales, una cifra que define la escala de este desafío de ingeniería. ¿Por qué se decidió anclar la estructura directamente a la roca viva en lugar de construir bases externas? A primera vista, excavar el esqueleto de la montaña parece una complicación innecesaria, pero en realidad, esta técnica permite transferir la tensión extrema de los cables a la propia masa del planeta. Se puede notar cómo los ingenieros fijaron los componentes metálicos profundamente en el estrato geológico, utilizando la montaña como una aliada estructural para ahorrar espacio y maximizar la estabilidad sistémica. Pero esto es solo el comienzo. Las torres principales iniciaron su ascenso vertical, ganando altura de forma gradual sobre el terreno accidentado. Una de las estructuras alcanzó los 262 metros, mientras que su compañera se detuvo en los 205 metros de altura. Estas construcciones no son núcleos urbanos protegidos, sino pilares de acero y concreto situados al borde de un precipicio absoluto. El equipo de construcción monitoreó cómo el viento huía por el corredor del desfiladeiro mientras los trabajadores ensamblaban las secciones. Más adelante se complica.
La espina dorsal del sistema debe garantizar una estabilidad que no admite negociaciones técnicas de ningún tipo. La cámara se desliza a lo largo del refuerzo de acero de alta resistencia, diseñado para neutralizar vibraciones violentas y resistir actividad sísmica durante décadas. Se ve como la estructura permanece impasible ante las fuerzas laterales, actuando como un punto de apoyo rígido frente a las oscilaciones del entorno. El proceso solo está cobrando fuerza. 1.400 metros de abismo separan ambas torres, creando un vacío técnico que requería una conquista inmediata. El primer paso consistió en la instalación de la pasarela temporal, conocida como catwalk, que se balancea a cientos de metros sobre el curso del río. ¿Cómo se logra cruzar la primera línea guía a través de semejante distancia sin comprometer la seguridad? La navegación mediante barcos en el lecho del río resultaba inútil y el uso de helicópteros era inviable debido a las ráfagas de aire impredecibles. Todo se vuelve más complejo. Drones de alta potencia resolvieron el estancamiento tecnológico al transportar la línea piloto de un extremo al otro con exactitud centimétrica. Con este hilo guía en posición, la pasarela comenzó a tomar forma física sobre el vacío. Se puede notar cómo los operarios se posicionan en la estructura suspendida para iniciar el tejido de los componentes principales. Y esto no es el límite. Cada cable principal es una línea de vida compuesta por decenas de miles de hilos de acero entrelazados bajo una precisión maníaca. En la pasarela, los trabajadores instalaron los componentes individuales, donde cada cordón se forma con exactamente 91 hilos de acero de alta resistencia. Cada uno de estos filamentos posee un diámetro de apenas 5,7 milímetros. Una dimensión mínima que multiplicada por miles genera una capacidad de carga colosal. Transición al siguiente nivel. 217 toneladas de tensión se gestionan mientras los hilos son traccionados de ida y vuelta entre los puntos de anclaje. Se ve cómo el equipo mecánico desplaza el material de forma constante para conformar la estructura cilíndrica del cable. A primera vista, parece una tarea repetitiva, pero en realidad cada pasada debe alinearse con una tolerancia de error casi inexistente. El metal se posa en capas uniformes, mientras los operarios aseguran la tensión interna de cada filamento individual. El proceso de tracción continúa sin descanso hasta completar el volumen necesario para soportar el tablero de la vía. Las aspas de los sistemas de control giran incesantemente para verificar las condiciones climáticas durante el tendido. Este método de tejido a gran altura garantiza que la carga se distribuya equitativamente por toda la sección transversal del acero. El material abandona la fase de tendido inicial, pasando a una fase tranquila de consolidación. 93 segmentos de acero, cada uno con un peso de cientos de toneladas, aguardaban en la base del valle para ser elevados uno por uno hacia el cielo. ¿Por qué se optó por un ensamblaje por piezas en lugar de una construcción continua sobre el terreno? A simple vista, montar la estructura en el lugar parece más directo. 96 caminhões pesados, carregados até ao seu limite máximo de capacidade, avançaram em direção ao tabuleiro da ponte para o exame final. Por que razão se utilizou uma carga física tão massiva em vez de confiar apenas em simulações digitais avançadas? Embora os modelos computacionais forneçam previsões teóricas precisas, apenas a pressão direta de 3.700 toneladas de aço e carga real pode confirmar a integridade absoluta da obra sob condições extremas de uso. Esta massa esmagadora pressionava o asfalto recém-colocado, enquanto os motores das unidades de transporte operavam em uníssono sobre a estrutura. Mas isto é apenas o começo. A estrutura de betão e aço manteve-se firme sob a pressão dos eixos. Mais de 400 unidades de sensores, distribuídas estrategicamente por todos os pontos críticos, monitorizavam cada milímetro de deformação e a tensão exata em cada cabo de suspensão. Pode-se notar como os indicadores técnicos registravam as vibrações mínimas produzidas pelo peso dos veículos pesados. O equipamento detetava qualquer desvio,
pois se a ponte cedesse um único centímetro, além do que foi estipulado no projeto original, todo o empreendimento seria classificado como um fracasso técnico. À primeira vista, a utilização de resíduos para fortalecer o betão parece uma solução puramente econômica, mas, na realidade, esta inovação transformou o impacto ambiental da obra. A poupança de material em cada metro cúbico não comprometeu a resistência, convertendo o que seria desperdício numa força estrutural inteligente para este gigante de engenharia. O teste de carga de agosto de 2025 confirmou não só a segurança da travessia, mas a exatidão matemática dos cálculos realizados anos antes da primeira pedra ser colocada. O processo só está cobrando força. Rajadas de vento de nível 14 na escala de Beaufort, equivalentes à força de um furacão, atingiam constantemente o desfiladeiro de Huadiang. O local funciona como um túnel de vento natural, onde a segurança dos operários era a prioridade absoluta de cada jornada. As operações de montagem eram interrompidas obrigatoriamente sempre que as correntes de ar ultrapassavam o nível 6, evitando que os trabalhadores fossem projetados para o abismo de centenas de metros de profundidade. Pode-se notar a dificuldade das equipas que iniciavam o turno às 6 da manhã, enfrentando condições meteorológicas adversas até a chegada da escuridão total. Os operários utilizavam as próprias mãos para endireitar cabos que o vento constante deixava emaranhados durante as tempestades. Esta fase do trabalho representou uma guerra de resistência física contra os elementos naturais mais violentos da região montanhosa. Mais adiante se complica. Onde antes se erguia uma barreira geográfica intransponível que forçava os viajantes a realizar trajetos de 3 horas por estradas perigosas, agora estende-se uma linha reta de infraestrutura moderna. 30 minutos e 1 hora é o novo tempo de viagem para atravessar uma zona que anteriormente exigia o dobro do esforço logístico. A ponte estabeleceu a ligação vital para a via expressa G56, criando rotas comerciais diretas entre o território da China e o Sudeste Asiático. Observa-se como o fluxo de transporte traz novos empregos e dinamiza o turismo numa província que durante décadas permaneceu isolada pela geografia acidentada. Transição ao seguinte nível. 625 metros de altura separam o café panorâmico do leito do rio que corre no fundo do vale. Através do piso de vidro reforçado, o rio assemelha-se a um fio prateado que serpenteia a mais de meio quilômetro de distância vertical. A ponte de Huadiang representa muito mais do que a aplicação técnica de 439 mil metros cúbicos de betão ou 9 mil metros de cabos de alta resistência. O material alcança agora a sua função final de unir regiões antes separadas pelo desfiladeiro. O aço da superestrutura brilha sob a luz solar, enquanto o tráfego comercial começa a fluir de forma regular e constante. O projeto finalizado demonstra que a precisão humana e a tecnologia de materiais podem superar os desafios impostos pela natureza. A fase de construção encerra-se com a entrega de uma obra que redefine os limites da engenharia civil moderna. Assim conclui uma das etapas-chave da produção de infraestruturas globais. 500 toneladas de resíduos chegam diariamente a uma instalação industrial de grande escala para serem convertidas em produtos de higiene. Como logra a engenharia processar papel sucio e contaminado hasta transformarlo en un material con la pureza necesaria para el contacto directo con el cuerpo humano? A primera vista, la recepción de estos desechos parece un proceso caótico y carente de orden. Sin embargo, este flujo constante de materia prima es el punto de partida de una cadena de transformación física y química que garantiza una limpieza absoluta en el producto final. La jornada operativa se inicia con el sonido constante de los motores a diésel de gran potencia. Camiones de recolección de dimensiones masivas entran en el patio de la fábrica, transportando lo que se clasifica técnicamente como residuos sólidos urbanos. Estas máquinas descargan 500 toneladas de material cada jornada de 24 horas sobre las plataformas de recepción. Pero esto es solo el comienzo. Se observa una montaña de papel mezclada con diversos elementos extraños que dificultan el procesamiento directo.
El material contiene plásticos, metales, residuos orgánicos y fragmentos de vidrio que deben ser eliminados sistemáticamente. Para la industria del reciclaje, este conjunto de desechos representa una fuente de fibra de celulosa de alto valor. Todo se vuelve más complejo al iniciar la primera etapa, que consiste en una separación mecánica rigurosa para combatir la contaminación. El material es desplazado mediante empujadores hacia cintas transportadoras de gran escala que operan de manera ininterrumpida. Se puede notar cómo estas estructuras de goma y metal se mueven a una velocidad constante, transportando los residuos hacia las estaciones de triaje. En este punto, la tecnología de clasificación debe superar las capacidades de detección del ojo humano para asegurar la eficiencia. El proceso solo está cobrando fuerza. Sensores ópticos de última generación escanean cada fragmento de material que transita por la línea a alta velocidad. Estos dispositivos detectan longitudes de onda específicas que permiten diferenciar la fibra de papel de los polímeros o metales. En el instante exacto en que se identifica una bolsa de plástico o un fragmento de nylon, se activa una respuesta mecánica inmediata. Jatos de aire comprimido se disparan con una precisión de milisegundos para desviar los elementos indeseados. Este mecanismo de eyección neumática funciona expulsando a los intrusos fuera de la línea de producción en fracciones de segundo. La cámara se desliza a lo largo de las tolvas de rechazo, donde caen los contaminantes separados por la presión del aire. Más adelante se complica, ya que la automatización requiere una capa adicional de supervisión técnica. En diversas plantas industriales, el personal operativo equipado con trajes de protección pesada realiza una inspección final. Los trabajadores monitorean el flujo de material para retirar manualmente cualquier residuo de gran tamaño que los sensores automáticos no hayan podido procesar. Se ve cómo los manipuladores operan con movimientos rítmicos para garantizar que solo la fibra de papel limpia avance hacia la siguiente fase de trituración y lavado. La precisión en esta etapa inicial determina la calidad del acero líquido de la producción de papel reciclado, asegurando que ninguna impureza afecte la maquinaria posterior. El flujo de materia prima seleccionada abandona el área de triaje, pasando a una fase tranquila de procesamiento químico. 800 kilogramos. Ese es el peso exacto que alcanza cada uno de los bloques compactados tras la etapa de clasificación manual y mecánica. ¿Por qué es tan crítico que operarios equipados con máscaras, guantes de caucho industrial y gafas de seguridad realicen una intervención física sobre el flujo de material? A primera vista, la automatización parece suficiente, pero en realidad las máquinas pueden omitir contaminantes que solo el ojo humano detecta. Estos trabajadores ejecutan una triaje final minuciosa, retirando con sus manos cualquier residuo que no sea fibra celulósica para asegurar la pureza total del suministro. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el flujo de material avanza después hacia los separadores vibratorios. Estas máquinas colosales operan bajo una física simple y brutal, agitando toda la estructura con la fuerza de un terremoto controlado. El equipo se sacude rítmicamente, provocando que los elementos más pesados e indeseados caigan por gravedad hacia los niveles inferiores. Mientras tanto, el papel, al ser más ligero, flota sobre la superficie vibrante para dirigirse a la siguiente etapa de procesamiento. El proceso solo está cobrando fuerza. Prensas hidráulicas de alta potencia aplastan el material limpio con una fuerza de decenas de toneladas. Se ve cómo el metal de los pistones desciende lentamente, compactando la masa de papel en bloques densos y cuadrados, que guardan una semejanza visual con ladrillos gigantescos. Cada unidad de 800 kilogramos representa un volumen masivo de recursos recuperados. Parecen cubos sólidos de potencial concentrado, listos para ser transformados nuevamente en la cadena industrial. Transición al siguiente nivel. 10.000 rollos de papel higiénico nuevos pueden fabricarse con la materia prima contenida en apenas uno de estos fardos. Lo que anteriormente era una acumulación de desechos en la acera, se convierte ahora en una unidad logística precisa. El material espera el momento en que la materia cambie definitivamente de estado físico.
Más adelante se complica. Empacadoras y montacargas transportan los bloques pesados para lanzarlos dentro de un hidrapulper. El equipo gradualmente se llena con los fardos mientras la cámara se desliza por su estructura, que posee la altura de una casa de 2 pisos. El tanque de este dispositivo se inunda con agua, respetando una proporción técnica de 10 partes de líquido por cada parte de papel introducida. Se puede notar cómo el nivel del agua sube rápidamente alrededor de las fibras compactadas. Todo se vuelve más complejo. 1000 a 1500 revoluciones por minuto es la velocidad alucinante a la que gira el rotor de acero en el fondo del tanque. Este componente monstruoso no solo genera un baño para el material, sino que crea un vórtice mecánico de enorme energía. Las aspas giran incesantemente, triturando y disolviendo los bloques sólidos hasta convertirlos en una suspensión líquida. El papel se deshace bajo la fricción y el movimiento centrífugo del agua en esta fase de agitación extrema. El flujo de fibra diluida se prepara ahora para los siguientes procesos de filtrado. El material abandona el tanque del hidrapulper, pasando a una fase tranquila de refinamiento químico y mecánico. 1200 caballos de fuerza es la potencia estimada que activa los rotores en el fondo de los tanques de trituración. ¿Por qué la energía mecánica se aplica con tal nivel de agresividad sobre el material reciclado? A primera vista, un mezclador convencional podría disolver el papel, pero en realidad se requiere un vórtice de agua de alta presión para desintegrar la estructura física, reduciéndola no a fragmentos, sino a fibras microscópicas individuales. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve como los productos químicos dispersantes se introducen en el flujo turbulento para neutralizar los residuos de adhesivos y pigmentos de impresión. Las moléculas de tinta se desprenden de la celulose bajo la acción de estos agentes, flotando hacia la parte superior de la mezcla o disolviéndose completamente en el líquido. Esta agitación constante se mantiene durante un periodo de entre 30 y 60 minutos de operación ininterrumpida. Todo se vuelve más complejo. La sustancia resultante es una pasta de tonalidad grisácea, compuesta por una suspensión densa de fibras sumergidas en el medio acuoso. Pero esto es solo el comienzo. La cámara se desliza a lo largo de los sistemas de filtrado, donde una serie de tamices metálicos de malla ultrafina interceptan cualquier residuo sólido, como fragmentos de plástico o grapas metálicas que hayan resistido la fase de trituración inicial. 95% de la composición actual de la pulpa es agua, lo que obliga a una transición al siguiente nivel de procesamiento físico. Las fibras de celulosa, ahora liberadas de impurezas, inician un proceso de atracción molecular mediante la creación de enlaces de hidrógeno naturales, que constituirán la estructura interna del producto final. Más adelante se complica. Potentes bombas industriales impulsan la pulpa líquida hacia la sección de formación, considerada el núcleo operativo de la planta. Se puede notar cómo el equipo distribuye la mezcla sobre una tela de malla técnica, que se desplaza a una velocidad tan elevada que el movimiento se percibe como un flujo continuo y borroso. En esta etapa no termina. Sistemas de vacío de alta potencia y cilindros rotativos actúan sobre la banda en movimiento para extraer la humedad con una fuerza de succión controlada. La combinación de la gravedad y la presión negativa drena el excedente de líquido, permitiendo que las fibras se depositen en una capa uniforme sobre la malla. El proceso solo está cobrando fuerza. A primera vista la hoja parece sólida, pero su estructura aún es extremadamente frágil debido al contenido residual de humedad. El material ingresa entonces en la zona de prensado, donde una serie de rodillos de acero de dimensiones masivas ejercen una compresión mecánica sobre el papel en formación. Esta presión se calibra con una precisión de décimas de milímetro para determinar la densidad del sustrato. Todo se vuelve más complejo. Entre 15 y 20 micras es el espesor final que debe alcanzar la hoja tras superar los rodillos de presión. Este parámetro técnico representa una dimensión más delgada que un cabello humano o una partícula de polvo en suspensión. El equipo separa gradualmente la lámina de la malla de transporte,
para dirigirla hacia el siguiente componente térmico. El papel se adhiere finalmente a la superficie de un cilindro de secado de gran diámetro, cuya temperatura interna se mantiene mediante la inyección constante de vapor a alta presión. El material se mueve silenciosamente sobre la superficie caliente para eliminar los últimos rastros de agua. El flujo fundido se marcha más allá por la cadena de producción. 105 grados Celsius es la temperatura mínima que alcanza la superficie del cilindro secador para procesar la materia prima. El calor es intenso en esta zona, provocando que la humedad residual se evapore de forma instantánea al contacto con el metal caliente. ¿Por qué es tan crítico este choque térmico inmediato? A simple vista, el secado progresivo parecería más eficiente para la fibra, pero sin esta evaporación acelerada, la estructura de la hoja no lograría la cohesión necesaria, resultando en un material quebradizo en lugar de una banda elástica. En cuestión de segundos, lo que entró como una suspensión líquida de color grisáceo se transforma en una hoja blanca, seca y completamente continua. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo el papel vuela a través de la maquinaria a una velocidad constante, aproximándose a los pesados rolos de calandraje. Estas prensas metálicas ejercen una presión uniforme sobre toda la superficie, puliendo las fibras hasta obtener el acabado suave que demanda el mercado. El equipo ajusta gradualmente la tensión para evitar desgarros, mientras el material avanza hacia el bobinado. Todo se vuelve más complejo. 1500 milímetros de diámetro superan fácilmente las bobinas Jumbo que se forman al final de esta línea de producción automatizada. Estos cilindros no son componentes ordinarios, pues su masa se cuenta por toneladas métricas de fibra compactada. Cada unidad almacena kilómetros de papel ininterrumpido, constituyendo una reserva masiva de materia prima que aguarda el proceso de corte. Se puede notar cómo los sistemas de elevación hidráulica se posicionan para mover estos volúmenes. Transición al siguiente nivel. Una sola de estas bobinas gigantes posee la capacidad teórica de abastecer las necesidades de una familia completa durante toda su vida. Sin embargo, el papel procesado carece de una estructura interna propia que le permita mantener su configuración circular. Solo parece evidente que el papel es el protagonista, pero en realidad requiere un esqueleto interno para su sustento físico. Más adelante se complica. Mientras la banda de papel se consolida en un extremo, en una sección paralela de la planta se gestiona el nacimiento del tubo de cartón. Este elemento podría considerarse un detalle menor, pero sin su presencia, el rollo final colapsaría de forma inevitable bajo la presión de su propio peso. Tiras de cartón reciclado, cortadas con precisión milimétrica, son alimentadas de manera constante en una unidad de enrollamiento espiral. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo las tiras son sumergidas en un baño de adhesivo industrial de fijación ultra rápida antes de ser manipuladas. Los brazos mecánicos guían el material para que se enrolle alrededor de un eje de acero sólido que sirve como molde permanente. La geometría en este punto de la fabricación es exacta, permitiendo que las capas se solapen sin crear relieves irregulares en la superficie del cilindro. El equipo gradualmente incrementa la velocidad de rotación mientras el tubo de cartón adquiere su rigidez final, preparándose para encontrarse con la hoja blanca en la siguiente fase de ensamblaje. El material abandona esta estación, pasando a una fase tranquila.